para todos los pueblos oprimidos. En 1869, el general Bartolomé Mitre tenía 48 años. Ya había combatido en las luchas de la independencia y comandado las tropas de la Triple Alianza en la guerra contra el Paraguay. También había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y había completado los 6 años de su mandato como primer presidente de la Argentina unificada. Mitre era básicamente un político que no tenía todavía la talla que después, con el tiempo, el diario La Nación le iba a construir, digamos. Pero era quizás entre los políticos de los más cultos que existían en la época. Sorprende a veces leer sus escritos. Era un intelectual metido en política para haber llegado a la presidencia. Decidido a extender la prédica de sus ideas, el 4 de enero de 1870 fundó el diario La Nación, uno de los mayores éxitos editoriales de la prensa argentina. Lo cierto es que historiadores de un lado y del otro dicen que la premisa de Mitre con su obra literaria, con sus libros y sobre todo con La Nación fue el modelar un país o al menos una dirigencia de país. Sí, yo creo que desde ese punto de vista fue una figura clave del liberalismo. Muy preocupado en ese sentido, casi con un concepto de modernidad sobre cómo efectuar el diseño y el trabajo ideológico en un país. Se hizo tiempo para dirigir ejércitos en la guerra inicua de la Triple Alianza y en la lucha contra los caudillos federales, aunque era un pésimo militar, pero no rehuyó el campo de batalla. Se tomó su tiempo para escribir la historia de San Martín y de Belgrano, dando una versión acorde a sus propios intereses del liberalismo y de los círculos porteños de la historia argentina. Y como decía Jauretche, es el único prócer que dejó un diario de guardaespaldas. Usted escribió un libro que se llama Contra Mitre. Efectivamente. Que no es solo contra Mitre, sino contra la heredad principal de Mitre, que es el diario La Nación, ¿no? Sí, el libro se llama Contra Mitre porque en realidad refleja la opinión de la intelectualidad política y periodística también, de los intelectuales de la generación de 1860, una generación no reconocida, silenciada, precisamente porque su característica fue que estuvo contra Mitre. Una defensa del federalismo, de posiciones de lo popular. En principio, La Nación es un diario que nace como el diario del Partido Nacionalista, el mitrismo. Se llamaba Partido Nacional. Cuando llega el año 70-71, La Nación cierra y abre, La Nación Argentina se llamaba, perdón, abre la nueva etapa. Y dicen, nos vamos a dejar de ser un diario de combate para ser un diario de doctrina. Esto es, lo que habían concebido como un periódico dedicado básicamente a la lucha política. Cuando digo la lucha política, digo la lucha electoral, digo la disputa. No quiere decir que los diarios no tuvieran otras cosas, traían un montón de otras cosas, traían noticias internacionales, traían cosas noticias que traían de otros países de América, pero no eran diarios destinados a intervenir con opinión política. La Nación se va convirtiendo en el transcurso de las décadas en una expresión que tiene un punto de vista partidario, o sea, defiende la postura ortodoxa mitrista, pero a su vez tiende a ampliar el acceso de otras voces.
Ese proceso en Argentina se termina de consolidar definitivamente después de la reforma electoral de 1912, donde ya empieza a desaparecer la figura del diario político con una expresión partidaria explícita, ¿no? Tiene que ser muy implícita esa expresión. En ese sentido es plausible ver que un diario como La Nación, que comienza a ser un diario claramente de partido y fuertemente orientado por una persona, a convertirse en un diario con una enorme variedad de contenidos de lectura, suplementos culturales, etcétera, que abarca prácticamente todo el espectro político. La Nación marcaba el ritmo histórico de una Argentina que se consolidaba como país. El puesto de combate cambió por la tribuna de doctrina. Y en esa lucha doctrinaria, La Nación sufrió 4 clausuras entre 1874 y 1901. Es un periodismo netamente político, se hace un periodismo para hacer una revolución, como se decía entonces, o para defender una causa, o para defender una candidatura. Luego, la propia Organización Nacional, el desarrollo de la estructura económica y social de la Argentina van sentando las bases de una prensa comercial, no política. Y el gran protagonista de eso es Mitre con La Nación. Y llega a escribir en el editorial número 1 del año 1 de La Nación, que todavía lo reproduce, La Nación será una tribuna de doctrina, y en realidad se refiere, la cita completa es: La Nación Argentina fue una tribuna de combate, La Nación será una tribuna de doctrina. Sigue siendo un diario político, porque fundado en 1870, Mitre todavía va a protagonizar un golpe militar, en el 74, porque se inconforma con los resultados electorales, y bueno, y es derrotado. Y el diario tiene clausuras, paradójicamente, durante gobiernos conservadores. Ningún otro gobierno clausuró a La Nación. Un momento paradigmático es cuando Bartolomé Mitre, disconforme con un resultado presidencial, que es cuando gana Nicolás Avellaneda la presidencia, se levanta en armas, es completamente derrotado militarmente, su diario La Nación es cerrado, pero finalmente, al ser él indultado, se le permite, en 1875, volver a editar el diario La Nación. Llama tanto la atención cuál va a ser la posición de este partido, del mitrismo, ¿no?, cuando surge, que por primera vez pasa la barrera de los 10.000 ejemplares. La familia Mitre comprendió la importancia comercial de los diarios y convirtió a La Nación en una empresa que acompañaba las ideas del fundador, pero no dejaba que esa defensa perturbara el negocio. El caso de La Nación es el proyecto político mitrista que fue, a nivel nacional fue derrotado en 1880 cuando accede al poder Roca y junto con él el Partido Autonomista Nacional, y permanece a partir de entonces marginado, aunque con vaivenes, con momentos de acercamiento o de alejamiento respecto del PAN. Un poco más adelante, en 1902, el mitrismo va a intentar volver a la escena política cambiando el nombre del partido, se va a formar el Partido Republicano. Va a pasar a ocupar un lugar más importante el hijo de Mitre, Emilio Mitre, en lugar de Bartolomé Mitre, que ya se está retirando de la escena política. Y el diario va a continuar siendo un instrumento, por ejemplo, de la lucha electoral de ese grupo político. Va a ser un diario que va a tener una primera época, por decirlo de algún modo, que va a ir hasta 1909. Y esta fecha no es arbitraria, sino que en esta fecha va a cambiar, va a dejar de ser un diario de facción, de partido,
para tratar de constituirse en un diario que le habla a toda la clase dominante. Si bien tienen la intención de separarse de los partidos políticos y tratar de ser un diario que esté un poco por encima de eso, en principio no lo pudieron conseguir porque la vorágine de la política los tragó, y su hijo, Emilio Mitre, fue candidato después a la presidencia, sin éxito. Y por fin la generación la tercera generación, digamos, de Mitre en la dirección del diario, son los que decidieron hacer del diario una especie de educador de la clase dirigente argentina. El diario La Nación, a partir de 1909, que se constituye como tribuna de doctrina, va a tener una tirada muy significativa, igual que el diario La Prensa, unos 200 y pico de mil ejemplares. Ya Mitre, expulsado de alguna manera de la política o colocado en una posición marginal, le va a dedicar una atención fundamental a La Nación y lo convierte en una empresa. Es el primero que organiza de una manera tan seria la empresa comercial que funda La Nación Sociedad Anónima. La Nación Sociedad Anónima, que sigue existiendo con esa denominación hasta el día de hoy, es una empresa familiar, pero capitalista, que gesta un medio de comunicación que no solo va a cubrir la información política, sino que se derrama sobre todo los aspectos de interés de la sociedad e imita a los grandes periódicos de Europa y de Estados Unidos. En el próximo bloque, la revolución de las linotipos y la coexistencia difícil de La Nación con Irigoyen y con Perón.